Somos nacidos de Guerrero, del municipio de Tepetiscla, Guerrero, perteneciente a Coyuca de Benítez. Mi papá tenía animales, un marrano, una vaca, sembraba maíz, o sea, no nos alcanzaba, vendía leña, aserraba leña para poder mantenernos porque no nos alcanzaba, del maíz no salía para mantenernos a 10 hermanos. O sea, nosotros llegamos a vivir en un techito de cartón donde nosotros dormíamos en el suelo. Así crecimos pero pues es algo que uno se acostumbra a vivir así. Y de ahí así crecimos entre la tierra y el monte, y así sobrevivimos 10 hermanos. Pero en mi infancia yo le decía a mi mamá, ¿por qué tuviste tantos hermanos? O sea, ¿para qué nos trajiste al mundo a sufrir tantos? Dice, pues es que cuando uno está joven no piensa en tener en que van a sufrir, dice, uno nomás los tiene y ya, dice, no piensa en su futuro de ellos. Digo, no, pues sí. Y así crecimos nosotros en, en este, en, en el campo, sufrimos, o sea, de todo sufrimos, pero fue algo bonito que a mí me llena de alegría. Es algo que tú sufres, pero es algo que te dice, o sea, ¿por qué hay mucha gente pobre? ¿Y por qué? ¿Por qué el gobierno no apoya a tanta gente? Porque no alcanza. Sembrando maíz, sembrando calabaza, o sea, no alcanza, no. Vivíamos en el campo, mis hermanos eran campesinos, ellos saben sembrar de todo, mis papás, era un señor muy respetable porque era muy honrado. Mi papá es muy honrado, ahorita está mal, pero puedo decir que era, porque ahorita él ya no entiende, no razona muchas cosas. Mis hermanos llegaban con cargas de elotes, maíz, sembraban frijol, sembraban arroz, sembraban jamaica, éramos felices. Muy feliz mi hermano era, muy feliz era. Él era, cuando empezó a tener sus primeros hijos, que su primer hijo lo quería muchísimo. Un día amaneció lloviendo que iban a bajar a un plantón, a Coyuca. Entonces todos se organizaron que iban a ir y me marca mi mamá. Yo vivía en otra sierra, me marca mi mamá que iban a bajar. Y ya y mi hermana también. Y ya después me marca mi mamá con mi hermana que no pudieron bajar, se durmieron porque ese día amaneció lloviendo. Amaneció lloviendo y se quedaron dormidas ellas. Ya entre poquito me marcan diciéndome, Macri, pasó algo, dice, los mataron a todos, dice, nos salvamos de milagro, dice, porque amaneció lloviendo ese día y se quedaron dormidos, ellos no bajaron. Desde entonces, o sea, ya fueron, todos tuvieron miedo, ellos ya no bajaban para Coyuca, o sea, todos tenían miedo porque no sabíamos pues de dónde había venido, por qué nos habían mandado a masacrar, eso no lo sabíamos nosotros. Ya después nos dijeron, no, pues fue el gobernador, ni sabíamos, nada más nos dijeron, fue el gobernador que nos mandó a masacrar, porque no quieren que se den cuenta que nosotros hagamos movimiento para que todo esté callado, que ellos acaparaban todo lo que no querían darle a la gente y no se dieran cuenta los demás, o sea, que fuera tapado todo. Lo de la masacre de Aguas Blancas fue algo que ya no quisimos, algo que no quisimos ya porque, o sea, hubo muchos muertos,
hubo muchos muertos y es algo que te queda y algo que te queda pues para siempre, que nunca se te olvida a tanta gente masacrada. Yo me fui después me fui a otro pueblo, mis papás se salieron, se fueron a vivir a otro también. Ya de ahí perdimos contacto con todo, se perdió contacto. Ya hace 15 años que, no, más de 15 años que yo llegué a Morelos. Y fue cuando yo otra vez me encontré con mi tía y con que Antonio estaba preso, porque en ese tiempo no había mucha comunicación. O sea, no teníamos mucha comunicación y fue de casualidad que otra vez nos volvimos a encontrar aquí en Morelos con Antonio y mi tía, pero el problema fue que nos encontramos que Antonio ya estaba preso. Cuando nosotros nos enteramos porque él se fue al corte de jitomate por San Quintín, que es California, ¿no? Algo así. Y allá fue cuando lo agarraron. Nos enteramos porque en la madrugada llegó su esposa y sus hijos. Llegaron en la madrugada aquí a Morelos y ellos nos dijeron que estaba desaparecido mi hermano y que lo habían agarrado y que lo habían traído según para acá, pero que no sabían exactamente dónde estaba. Después nos enteramos, no recuerdo bien si por el periódico nos enteramos. Sí, andaba un carro de noticias que luego sale como vendiendo periódico y que decía que habían aprendido a mi hermano, que habían agarrado a mi hermano y todo eso, y por eso nos enteramos. Entonces nosotros nos enteramos a los 3 días. Cuando nosotros fuimos a ver a mi hermano, ya fuimos al Cerezo de Tlacholoaya, que yo fui la primera que lo vio. Yo empecé a tener contacto con mi tía y con Antonio, yo empecé a visitar a Antonio y ya él me dijo pues que ya que por qué lo habían agarrado y que le habían hecho muy feo. Y desde entonces yo pues trabajaba vendiendo pollo, vendiendo ropa, de eso yo saqué adelante a mis hijos y desde entonces yo visité a Antonio. Siempre estuve al pendiente, llevándole medicamentos, o sea, si necesitaba ropa, o sea, de todo, siempre yo veía cómo le hacía yo y le llevaba. Todo lo que Antonio sufrió estando preso, aparte de lo que él me platicó, de las torturas que le hicieron, de que Eduardo Gallo se metía adentro, o sea, de muchas cosas que le hicieron, que con el director se prestaba para que lo torturaran, le picaban los pies con una aguja, les ponían bolsa, sentía que se ahogaba, le echaban agua, lo revivían, lo tuvieron en una celda de castigo durante 1 año. O sea, es algo que, pero Antonio siempre ha dicho, o sea, yo voy a aguantar aquí, si me toca morir, pues voy a morir y pues ni modo, yo lo que hice, lo hice, sí, lo hice por el bien del pueblo y si me toca morir y no salir aquí, dice, yo estoy decidido a aguantar a todo. Mi hermano tenía los dedos de sus manos, de sus pies izquierdos, me parece, con mucha sangre hinchado porque dice que le habían metido agujas. Y aquí todo esto tenía todo quemado, ámpulas, le salía como agua amarilla así, de todo esto de aquí. Estaba muy golpeado, dice que aquí le habían dado toques eléctricos, pero tenía achicharrado así como ámpulas y le lloraba así como mucha agua. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Que ese día estaba él en un cuarto, en un lugar que tienen ahí, se llama COC. Él estaba solo ahí. Sí. Y ya de ahí pues seguimos visitándolo y a veces nos los negaban, que no nos dejaban, nunca fue legalmente su visita. Siempre estaba muy aislado
Nunca nos dejaban, si el domingo y sábado era día de visitas, pero no nos dejaban ver, no nos dejaban pasar. Que le buscamos un licenciado particular, que al principio sentíamos que íbamos a poder pagarlo, pero el licenciado nos tocó un licenciado muy bueno, que ni nos cobraba, porque cuando le hablábamos nosotros a tal hora de la noche nos decíamos, Antonio, no nos dejaron pasar a ver a Antonio, o había un amigo de él, de allá adentro que luego se hizo de amigo de él, le hablaban por teléfono y él iba a tal hora de la noche, porque decían pues que se oía cómo lo torturaban a él. Y ese licenciado pues también lo quitaron pues hasta lo corrieron de aquí del estado, porque él nos habló, se comunicó con la familia pues que iba a dejar el caso de Antonio porque había personas que ya no lo querían ver, lo amenazaron. Y todo, todo ese tiempo que mi hermano, cuando apenas lo agarraron, mi mamá, mi papá, mis hermanos fueron perseguidos. Porque fueron perseguidos por gentes que puso el mismo pueblo y pues, que eran perseguidos y todo eso. Después el gobierno de Rubén Figueroa, fueron muchas familias que se tuvieron que retirar de allá porque eran perseguidos, porque ellos pertenecían a la organización campesina. Y sobre todo mi hermano Antonio es el que se salió primero. Y desde entonces, pues no hemos tenido tranquilidad en toda la familia. Sí. Y preguntaban por mi hermano, por Antonio. Así que si éramos familiar de Antonio, que a dónde estaban sus hijos, porque un hijo de él, cuando lo agarraron a él, también lo agarraron a su hijo y era menor de edad en ese tiempo. A él lo soltaron en la noche, cuando ese día que llegó, me parece, no recuerdo bien, me parece que lo soltaron ese mismo día en la noche. Y así desde entonces, pues ahora sí que a mi hermano lo torturaron mucho en ese tiempo. Tardaron años torturándolo. A mí me detuvieron persiguiendo a otra persona y de ahí nos agarraron a mí, a mi hijo y a otra hija y nos inculparon que nosotros estábamos vendiendo droga. A mi hijo me lo torturaron, lo subieron al segundo piso y pues a mí como me tenían otros policías debajo de una escalera y a mi hija me la tenían, a otro me los tenían tirados. O sea, eso sí fue algo feo, que solamente hallamos sangre, porque pues yo no veía nada, pues lo único que a mí me daban unas patadas en los pies y me decían que si yo volteaba a ver, que me iban a dar un balazo en la cabeza. Y entonces pues yo no, ya después de que nos liberaron, ya dijo mi hijo, dice, a mí me subieron arriba y me metieron a una cubeta de agua, dice, y me golpearon la cabeza. Y ya mi hijo hicieron, cuando lo iban a entregar para que se lo llevaran, a mi hijo lo hicieron que se cambiara de ropa y se sacara la cabeza. Y su camisa toda ensangrentada, la dejó ahí hecha bola y en el piso todavía había sangre. Pero como a él lo habían amenazado que si hablaba iban a matar a toda la familia, o sea, porque a él lo cargaron que porque quería que entregara la droga que yo estaba vendiendo. Dice, pero pues es que yo no sé, la verdad yo no sé, mi mamá sé que vende pollo y se dedica a eso, o sea, y yo vengo de trabajar, otra cosa no la sé, yo no la sé. Así que persiguieron a ese muchacho, lo agarraron y a todos nos tiraron y pues sin ninguna orden, sin nada, agarraron y se metieron ellos se metieron, ellos llegaron apuntándonos, que no sabíamos ni qué cosa. Yo ese día me acuerdo bien que iban a ser las 2 de la tarde. Me estaba haciendo un mole yo. Todo el mole me lo tiraron, todo me hicieron, todo. Me destruyeron una tele que tenían, todo me quebraron, todo y todo se robaron. Porque yo en ese tiempo tenía cosas que me mandaban mis hermanos de Estados Unidos.
Mi hija estuvo en la misma celda conmigo, sí, los tres salimos iguales, que éramos inocentes. El doctor acreditó todo eso, sí, y fuimos, no tenemos, no tenemos historial de que nos hayan, presentamos todos los requisitos pues que nos pedían. Sí, en ese tiempo el doctor nos ayudó. Yo he sabido que hay muchísima gente inocente en todos los penales hay muchísima gente. Así como Antonio no tuvo dinero para pagar un licenciado, hay muchísima gente inocente que no saben pues. Que mi hermano está injustamente tanto tiempo que ha estado ahí, sí tenemos mucho coraje contra la persona pues que lo acusa, ¿no? Porque mi hermano, nosotros sabemos bien claro que pues mi hermano está inocente, es inocente. Un llamado al presidente López Obrador que apoye a mi hermano tener su libertad para que él vea por su familia. Una vez vino el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Morelos y yo en sus manos, Antonio hizo unos papeles con sus a mano pidiéndole apoyo al presidente que por favor lo ayudara, que él era un sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas y que le pedía que estudiara esa carta, que en esa carta él le pedía muchas cosas y le escribía muchas cosas de lo que él había vivido, que por favor, a mí me dijo, dice a Macri, dice, entrégaselos, le digo, él va a venir a Morelos, tú ves la forma, le digo, no te preocupes, yo veo la forma de que yo se los entrego. Y como pude, me metí ese día que vino él, aquí a Morelos, como pude me metí y yo los jalé de las manos y yo se los entregué a él. Yo se los entregué a él en las manos. Y él no me los recibió, pero hizo el intento por recibírmelo y uno que iba atrás le entregué el folder yo con los papeles a él, pero yo no lo soltaba de la mano porque yo quería que me dijera algo, pero él no me dijo nada. Simplemente nada más saludó y ya me hicieron que lo soltara de las manos. Sí, pero esas hojas el presidente las tiene, yo se las entregué. Le quiero decir al presidente López Obrador que se acuerde cuando andábamos en Coyuca boteando que queríamos que fuera presidente y no se logró cuando andábamos luchando. ¿Se acuerda de Antonio Barragán? Antonio Barragán anduvo con usted, señor presidente López Obrador. Por eso le pido que luche por los presos políticos que están todavía, que no han salido. Quiero que no se olvide de ellos. Yo soy Librada Carrasco, la mamá de Antonio Barragán, y le pido de favor que luche por mi hijo, por todos los presos políticos que están.